Hola con todos, estamos una semana más aquí para ayudarles a resolver las actividades de la ficha pedagógica. En la semana número 11 en este plan educativo Aprendamos Juntos en Casa. No sin antes pues invitarle como todas las semanas a visitar mi canal de YouTube en Nacalero, a compartir la información aquí en Facebook y también a comentar. Compartamos la información con nuestros familiares para poder ayudarnos a realizar cada una de las actividades propuestas en la ficha pedagógica de esta semana. Esta ficha pedagógica corresponde al subnivel de media, ¿sí? Es decir, quinto, sexto y séptimo año de educación básica. En esta semana ya veremos insertados más los contenidos, ¿sí? Veremos más contenidos, trabajaremos un poquito más con contenido. Estamos en la semana número 11, empezando el proyecto 1. Recuerden que a partir de esta semana pues ya recibimos proyectos, vamos a trabajar con proyectos, el proyecto corresponde a 4 semanas, pero las actividades se vendrán desarrollando de la misma manera que lo hemos hecho pues semana a semana. Esta de aquí corresponde a la semana número 11. Tenemos el proyecto 1 de la semana 11. El tema de nuestro proyecto de nuestra semana es descubriendo nuevas habilidades para identificar y analizar mis problemas. ¿Sí? Tenemos una frase motivadora. Trata de identificar todos tus problemas, pero solo dale tu poder y energía a las soluciones. Qué importante es, ¿no? Tratar de buscar las mejores soluciones a los problemas que se nos vayan presentando. Trabajaremos con la pregunta de acercamiento socioemocional. Tenemos, cuando tienes un conflicto, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿No? Nuestros niños tendrán que trabajar con esta pregunta durante toda la semana para aprender a conllevar los conflictos, a buscar soluciones para que no haya pues ningún afectado. El valor de la semana, pensamiento crítico. Educar a nuestros niños y niñas en el pensamiento crítico, a que reflexionen, a que analicen, a que se comprometan sobre todo y que a través de la adquisición de la información resuelvan cualquier conflicto que se les presentara. Actividad 1. Esta actividad corresponde a la asignatura de lengua y literatura. Al inicio les dije que en esta ficha veremos insertados bastantes contenidos pedagógicos. Entonces tendremos la creatividad y la narración. La narración oral. ¿Qué es la narración oral? La narración oral consiste en que nosotros podamos contar por medio de un narrador varios hechos, ¿no? Que nos suceden a determinados personajes en un tiempo y lugar específico. En ocasiones, las narraciones pueden ser improvisadas, como por ejemplo cuando contamos una anécdota, ¿no? Estamos con un grupo de amigos y se nos ocurre contar una anécdota, algo que nos pasó. Y otras veces se prepara con anticipación. Y es lo que vamos a hacer ahora con los chicos. Vamos a preparar una narración con anticipación. Los elementos de la narración debe de existir el narrador, que es la voz o la persona que relata los hechos. Tenemos los personajes, que son las personas imaginarias o reales que intervienen en esta narración. El espacio, que se refiere al lugar, o también pueden ser los lugares donde ocurren los hechos. El tiempo expresa el orden en el que suceden los acontecimientos, ¿no? Y luego tenemos la estructura. La narración comprende primero el planteamiento del problema, luego viene lo que es el nudo y finalmente el desenlace, cuando damos solución a ese problema. La actividad. Es importante que ustedes lean la información que les presenté anteriormente para poder ejecutar cada una de las actividades. Esos son los contenidos y luego pues vamos a ejecutar las actividades. La tarea 1 corresponde a que el niño debe de escoger 2 objetos que hay en su casa.
cualquier objeto que tenga cerca de él. Luego va a dibujar un círculo y en ese círculo dibujará el objeto. Es decir, vamos a hacer dos círculos porque van a ser dos objetos, ¿no? Luego, en ese círculo, como vemos en la imagen, dibujaremos el objeto y colocaremos el nombre del objeto, cuál es la forma que tiene ese objeto, para qué sirve y cómo se lo utiliza. Finalmente, nosotros pondremos a volar la imaginación de nuestros chicos para que ellos nos digan nuevas ideas de cómo utilizarían ese objeto por medio de su imaginación, ¿no? Por ejemplo, yo aquí les voy a dejar un ejemplo. Ustedes crearán dos ejemplos para completar esta actividad. Por ejemplo, yo tengo el lápiz y digo que el lápiz tiene forma rectangular. Se utiliza para escribir y sirve para tomar apuntes en mis tareas, ¿no? Eso es para cuando sirve el lápiz normalmente. Ahora, yo imaginé para qué me sirve también un lápiz. Y entonces yo escribí que también lo utilizaría para recoger mi cabello, como una regla. Cuando no tengo una regla a mano, lo utilizo para trazar líneas y también pues en improvisar también de que es un micrófono cuando voy a hacer cualquier actividad familiar. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Primero, escribir para qué sirve científicamente y luego imaginar qué otro uso yo le daría a ese objeto. Recuerda que son dos objetos, un objeto en cada círculo. Continuamos con la tarea 2. En la tarea 2 vamos a crear una historia. Y una historia con los dos objetos que realizamos en la actividad anterior. Nos vamos a crear una historia bonita para compartir, utilizando la imaginación. Y luego de que ya está la historia, los chicos van a compartirla con su familia mediante una narración oral. Recuerden que antes yo les hablaba de lo que era la narración oral. Entonces ellos van a hacer algo similar a lo que yo les presento aquí. Como yo creé solo un objeto, mi narración se refiere al objeto que creé. Pero como los chicos tienen que hacer con dos objetos, tienen que incluir en la narración los dos objetos. Por ejemplo, yo he puesto, había una vez una niña que pensaba que los lápices solo se utilizaban para escribir. Cierto día, mientras se dirigía a su escuela, se dio cuenta que su cabello no estaba recogido. Entonces buscó en su mochila y lo único que encontró fue su lápiz favorito, el cual lo utilizó para recoger su cabello y así descubrió que los objetos pueden ayudarle a resolver muchos problemas. Esa es mi historia. Y al final tendrán que escribir las reacciones de la familia. En el momento en que ella narró la historia, el niño o la niña narra la historia, ¿cuáles son las reacciones de la familia? Se sienten felices de ver lo que están aprendiendo, están satisfechos de ver este proceso, como los chicos a través de su imaginación han creado cosas nuevas, todas las reacciones que la familia tenga después de que el niño o niña haya realizado su exposición o su narración oral. Con esto concluiremos la actividad de lengua y literatura. Tenemos la actividad 2, ecosistemas, ¿no? Redes tróficas. Cuando hablamos de ecosistemas nos estamos refiriendo a la asignatura de ciencias naturales. Muy bien. En esta actividad, en la ficha pedagógica, tenemos lo que corresponde a los ecosistemas. Pero como ese tema ya lo hemos visto en las semanas anteriores, hemos tratado de planificar un poquito más de los contenidos que están en los textos de texto. Entonces vamos a trabajar con lo que corresponde a redes tróficas. ¿Qué son las redes tróficas? Son un conjunto de cadenas tróficas de un ecosistema. Recordemos que los ecosistemas son aquellos que están formados por factores bióticos, que son los que tienen vida, como las plantas, los animales, y los factores abióticos, que son los que no tienen vida, como el suelo, como el agua, la luz solar, todos esos forman parte de los factores abióticos. Tener muy en cuenta eso. Entonces, vamos a ver un poquito sobre cómo se forman las redes tróficas. Las redes tróficas están conformadas por los productores, los consumidores y los descomponedores. ¿Quiénes son los productores?
Los productores son seres vivos capaces de producir su propia materia orgánica. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, no sé si me lo puedan observar. Tenemos una plantita, ¿sí? Luego tenemos los consumidores. Los consumidores se clasifican en primarios, secundarios y terciarios. ¿Quiénes son los primarios? Son los que se alimentan de organismos productores, es decir, que se alimentan de plantas, de vegetales, es decir, los animales herbívoros. ¿Como cuáles? Como el conejito, como la vaca, como la jirafa, todos los animales que se alimentan de plantas, de vegetales. Entonces, ellos conforman el grupo de los consumidores primarios. Los consumidores secundarios son aquellos que se alimentan de los consumidores primarios, es decir, que ellos son carnívoros, ¿no? Se alimentan de los herbívoros, es decir, que son carnívoros. Luego tenemos los consumidores terciarios, que se alimentan de consumidores secundarios. Y dentro de ese grupo nosotros encontramos los depredadores. ¿Cómo cuáles? Recuerden que los depredadores son carnívoros. Tenemos al león, tenemos al tigre, y tenemos al puma y un montón de animales más considerados depredadores que forman parte de los consumidores terciarios. Y luego tenemos los descomponedores. ¿Quiénes son los descomponedores? Son las bacterias y los hongos, ¿sí? Bacterias y hongos. ¿Por qué? Porque ellos se alimentan de la materia orgánica de organismos muertos, es decir, cuando una plantita muere o cuando un animalito muere, pues entra en un estado de descomposición y es ahí donde actúan los hongos y las bacterias y los convierten ¿en qué? ¿En qué convierten esa materia muerta? En sales minerales y aguas que están en el suelo y que permiten que las plantas crezcan. Entonces ahí tenemos las redes tróficas. Esta información es muy importante que la lean, que la analicen en familia para que puedan hacer las actividades. Tenemos la actividad número 1. Representa con un gráfico una red trófica para explicar la función que cumple cada organismo. Usted va a hacer una red trófica. ¿Qué es una red trófica? Por ejemplo, aquí tenemos la plantita, que eran los productores. ¿Quiénes consumen esa plantita? Los consumidores primarios, es decir, los herbívoros, como el ratón, como un conejito, bueno. Luego tenemos los consumidores secundarios que se alimentan de los primarios, ¿sí? Es decir, son carnívoros. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, la serpiente. Y finalmente tenemos los consumidores terciarios llamados depredadores. Aquí tenemos, por ejemplo, el búho, que se alimenta de las serpientes y de cualquier otro animal carnívoro. Y finalmente tenemos los descomponedores, que son los que se encargan pues de elaborar materia orgánica cuando se descompone, como les decía, una plantita o un animal. Entonces ahí yo les dejo 2 ejemplos de una red trófica para que ustedes en casa hagan un bonito dibujo. Si tienen acceso a internet pueden buscar muchos más ejemplos. Para concluir esta actividad vamos a enumerar en orden correcto la cadena trófica. ¿Recuerdan quiénes eran primero? Los productores, las plantas. Entonces, donde dice productores, yo ubicaré el número 1. Muy bien. Luego, ¿quiénes seguían? Los consumidores primarios. Entonces, aquí iría el número 2 y así nosotros iremos trabajando y ubicando los números en el orden correcto, de acuerdo a la red trófica que yo les mostré en las cartillas anteriores. Concluimos esta actividad y pasamos a la actividad de educación física, ¿sí? También tenemos actividades de educación física para trabajar en casa, en familia. ¿Por qué? Porque queremos, más allá de enseñar conocimientos, queremos preparar a los chicos para la vida.
También vamos a encontrar actividades recreativas que nos permitan compartir en familia en este momento. Entonces tenemos la actividad de educación física y es muy facilita. Vamos a pedirle ayuda a un acompañante, usted como mamito o papito le va a ayudar al niño y con un pedazo de ladrillo o una tiza va a dibujar en el piso o en la tierra la silueta del niño. La va a dibujar bien bonita como se muestra en la imagen y luego pues irá colocando los nombres de las partes del cuerpo en la silueta. Como por ejemplo, yo ahí les he ubicado cabeza. Muy bien, les he ubicado la cabecita. Luego usted irá ubicando las demás partes del cuerpo como veíamos en la diapositiva anterior, ¿no? Ahí teníamos cabeza, tronco, brazo, mano. Todas esas partes del cuerpo, pues nosotros las iremos ubicando para luego de que ya esté dibujada la silueta, ya sea en el piso o sea en el suelo, ya bien bonita esa silueta dibujada, luego sí nosotros procederemos a realizar la actividad, a realizar el jueguito bien bonito, ahí en familia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con una piedrita o con una moneda. El objetivo es lanzar la piedrita o la moneda hacia la silueta en cualquier parte del cuerpo y en la parte del cuerpo que caiga la moneda o la piedrita, el niño o la niña tendrá que saltar hasta llegar a eso, ¿no? Y lo pueden repetir, dice este juego, las veces que puedan. Y también podemos interactuar en familia. Ustedes también pueden ser parte de ese bonito juego. Esta es la actividad de educación física para esta semana. Tenemos la actividad número 4, matemática, secuencia y orden de números naturales, ¿no? Trabajaremos con series numéricas. Recordemos que la semana anterior también trabajamos con series numéricas y teníamos las series numéricas ascendentes y las series numéricas descendentes, ¿sí? Ahí tenemos muy bien las series numéricas ascendentes y las series numéricas descendentes. ¿Cuándo una serie numérica es ascendente? Una serie numérica es ascendente cuando cada término es mayor que el anterior. Y en este caso nosotros utilizamos la suma o la multiplicación, ¿sí? Cuando la serie es ascendente, cuando la serie va subiendo, pues nosotros utilizamos la suma o la multiplicación. Y una serie es descendente cuando cada término es menor que el anterior, así cuando va bajando, ¿no? Los términos van siendo cada vez menores. Y ahí en este caso nosotros utilizamos la resta o división, ¿sí? Aquí vamos a utilizar la resta o división. Resta o división. Aquí tenemos una secuencia ascendente. Por ejemplo, aquí va formándose. ¿Por qué es ascendente? Porque van incrementando los números. Nosotros tenemos el 1, luego tenemos el 4, el 7, el 10, ¿no? Y siempre una secuencia tiene un patrón de formación. ¿Cuál es el patrón de formación de esta secuencia? Sumar 3. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque en el primer número, que es el 1, si le sumamos 3, nos va a dar 4. Al 4, si le sumamos 3, nos da 7. Al 7, si le sumamos 3, nos da 10. Y así iremos formando la secuencia sumando 3 al número que nos sale. En esta secuencia de acá, al lado derecho, tenemos las secuencias decrecientes. ¿Cuándo una secuencia es decreciente? Cuando vemos que los números van bajando, las cantidades van disminuyendo. El patrón de formación de esta secuencia es restar 4. ¿Sí? Vamos a restar 4. Por ejemplo, tengo 28 menos 4, 24. 24 menos 4, 20. Y así iremos restando 4 hasta llegar al final. Esas sí se utilizan las secuencias numéricas. Aquí tenemos algunos ejemplos para trabajar en casa con los chicos. Tenemos algunos ejemplos de sucesiones. Y en la parte derecha tenemos una tablita donde están las pistas que usted puede utilizar. ¿Qué patrón utilizo para cada secuencia? Por ejemplo,
Vemos que el primero tiene el 1 y el 5, ¿no? Estamos trabajando con esta secuencia. 1, 5 y 25. Es decir, que la secuencia va ascendente, va creciendo. Recuerden que cuando las secuencias crecen, nosotros utilizamos la multiplicación y la suma, ¿no? Como tengo dos pistas en este caso, ¿qué estaría haciendo? ¿Multiplicando por 7 o sumando 7? Si yo digo 1 por 5, 5, ¿no? El número que me sale lo sigo multiplicando por 5 y digo 5 por 5 me da 25. Muy bien, entonces estamos trabajando con este patrón, multiplicar por 5. Entonces yo seguiré multiplicando el 25 que está aquí por 5. ¿Cuánto me daría? 25 por 5. ¿Cuánto sería 25 por 5? Vamos a calcular un número y vamos a tener 5 por 5, 25. Llevo 2, 5 por 2, 10 y 10 y 2, perdón, 12. Entonces yo tendría 125. Iré anotando aquí. 125. Los números, disculparán, pero es que no tengo el puntero para escribir en este momento, ¿no? Algo le pasó a mi puntero. Entonces, pues vamos ahí, luego usted al 125 lo seguirá multiplicando por 5 para encontrar el siguiente número y obtendremos el número que continúa aquí y así iremos resolviendo todos los ejemplos en los espacios que nos quedan. De igual manera, iremos descubriendo el patrón de cambio de la siguiente. Por ejemplo, en esta de aquí, vemos que va disminuyendo. ¿Qué estarán haciendo? Disminuyendo es restar o dividir. Se estará restando 10. Si yo tengo 320 menos 10, me quedaría 310. Entonces, no están restando 10, estarán dividiendo para 2. Entonces, yo al número que tengo aquí, al último 80, lo voy a dividir para 2 para encontrar el siguiente número. Entonces yo voy a poner 80 y lo voy a dividir para 2. El resultado que me sale, que sería 40, lo voy a ubicar aquí. 40. Y así iré dividiendo 40 para 2, me sale el resultado, lo sigo dividiendo para 2 hasta obtener todos los números que me faltan. De esta manera concluiremos la actividad de matemática. Continuamos con las 5 y tenemos la guerra con el Perú. Guerra con el Perú. ¿Cuáles son las causas de la guerra con el Perú? ¿No? Es un tema que ocurrió en nuestro país cuando Ecuador tuvo que enfrentarse al Perú. ¿Por qué se enfrentaron? ¿Cuál fue la causa de ese enfrentamiento? Fue la disputa territorial sobre las regiones amazónicas y de los Andes, ¿no? Luego tenemos acá las consecuencias. ¿Qué consecuencias trajo esa guerra? Pérdidas humanas, rompimiento de pactos económicos, gran pérdida económica y luego tenemos cómo se dio solución a este conflicto. El conflicto terminó mediante la firma de un protocolo de Río Janeiro y Ecuador tuvo que aceptar la libre navegación por el río Amazonas y algo muy importante que se perdió más de 300.000 kilómetros de territorio. Entonces, esta cartilla, nuevamente les indico, la trabajamos, la leemos bien para realizar las siguientes actividades. Aquí vamos a trabajar con un organizador gráfico llamado 321. ¿Por qué se llama 321? Porque en la primera parte escribiremos 3 ideas. Luego escribiremos 2 preguntas y finalizaremos con un gráfico. Por eso se llama 3, 2, 1. ¿No? En la primera parte, coloca 3 ideas que sabes sobre la guerra con el Perú. Luego de haber leído la información, vamos a colocar 3 ideas de la guerra con el Perú. Luego planteemos 2 preguntas de la guerra con el Perú. ¿Qué quieres saber tú? ¿No? Tal vez cuántas personas murieron, por qué se enfrentaron,
etcétera, etcétera. Muchas preguntas, ¿no? Tú te vas a plantear muchas, pero solo vas a escribir 2. Y finalmente realizarás un gráfico, un dibujo bien bonito para representar la guerra con el Perú, ¿sí? Tal vez unos soldaditos ahí peleando, o tal vez te puedes guiar con el gráfico que yo dejé en la primera diapositiva. Aquí tenemos un gráfico bien bonito, tal vez lo puedas plantear y hacerlo muy bonito aquí en la actividad, donde corresponde hacer el gráfico, ¿sí? Con esto concluiremos esta actividad. Tenemos otra actividad que corresponde también a la guerra con el Perú y trabajaremos con espina de pescado. La espina de pescado nos dice que en la cabeza de nuestro pescado ubicaremos el tema. ¿Cuál es el tema? Guerra con el Perú. En las espinas superiores colocaremos las causas que están en la cartilla donde está la clase. Y en las espinas inferiores, las consecuencias. Y en la colita, ¿cuál fue la solución que se dio? Esa información nosotros la encontramos en esta cartilla de aquí, donde dice guerra con el Perú. Irán copiando y ubicando cada una de estas partes en el organizador gráfico que se llama espina de pescado. Tenemos la actividad de inglés. En esta actividad vamos a trabajar con una escuela ecológica. Ese es el tema de la actividad de inglés. Aquí yo les dejo el texto escrito en inglés y escrito en español. Un poquito de la historia nos dice que Nueva Esperanza es una escuelita que se ubica en Jama, en la provincia de Manabí. Comenzó en 2008 y protege el ambiente. Es una de las 80 escuelas ecológicas. ¿Por qué es ecológica? Porque utilizó materiales como madera, como caña de azúcar y como hojitas de palma para ser construida. Luego, pues que su educación se basa en la motivación, en motivar a los estudiantes y en brindar a los estudiantes habilidades que ellos necesitan para la vida, para defenderse. Más allá de un conocimiento, se trabaja con habilidades para la vida de los chicos. La comunidad local, es decir, los miembros de la comunidad son los que pagan la escuela. No está en la calle, no está en una calle, como en todas las instituciones. No, esta escuela nos dice que se encuentra junto al océano. ¿Para qué? Para que los niños estudien disfrutando las brisas y las olas del mar, ¿sí? Entonces, esto lo leeremos. Yo aquí les dejo algunas, aquí donde tenemos la parte en inglés, yo les dejo resaltado algunos temas porque son los que nosotros copiaremos en cada una de las preguntas que nos plantean a continuación. Y nos dice, la primera pregunta, ¿cuándo abrió la escuelita? ¿En qué año fue? Regresamos al anterior y vamos a copiar. Recuerda que tienes que copiar en inglés, no en español porque estamos trabajando en inglés. Luego nos dice, ¿quién paga la escuelita? ¿Quién pagaba la escuelita? Copiaremos. ¿Qué le da la escuela a los estudiantes? ¿Qué le brinda? Le brinda una educación para la vida. Entonces lo ubicaremos en inglés. Recuerda que te dejé resaltado. ¿Dónde está la escuela? ¿Dónde está ubicada? ¿En qué lugar? ¿En qué provincia? ¿Por qué era ecológica? Porque estaba construida con algunos materiales como cuáles usted ubicará ahí, ¿ya? Entonces, con eso concluiremos la actividad de inglés. Y pues así terminaremos con la semana 11, el día viernes concluiremos con la semana 11 y pues esperaremos las actividades de la siguiente semana, ¿no? Que correspondería a la semana 12 del proyecto 1. Entonces, te esperamos la próxima semana. Espero haberte ayudado y compartido un poquito esta información con ustedes. Tal vez algunas actividades no están igual a la ficha pedagógica. Recuerden que estamos adaptando las actividades de acuerdo al nivel de complejidad. Para las maestras que estamos trabajando, pues la ficha nos viene un solo tema para trabajar los quinto, sexto y séptimo, pero adaptamos de acuerdo a la necesidad. Entonces recuerden, maestras, que debemos de adaptar la ficha para poder brindar mejor la educación a nuestros niños y poderles ayudar. Adaptemos la ficha de acuerdo a los contenidos que tenemos en los textos, sin salirnos de la línea de nuestro proyecto. Recuerda que nuestro proyecto esta semana tiene mucho que ver con la resolución
de conflictos. Entonces, no nos salgamos del tema del proyecto, pero sí podemos adaptar un poquito la ficha. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Cuídense.